Arsenio Lupin, Caballero y Ladrón, de Maurice Leblanc. Novela policial en 8 capítulos. Capítulo 3. La fuga de Arsenio Lupin. Segunda parte. Comenzó el desfile de los testigos. Hubo varios testimonios sin importancia, algunos otros ya más serios, pero todos tenían el carácter común de contradecirse unos a otros. Una desconcertante oscuridad envolvía los debates. El inspector jefe Ganimard fue llamado a declarar y el interés se despertó de nuevo. No obstante, desde el comienzo, el viejo policía causó cierta decepción. Tenía un aire no temeroso, ya se había visto en situaciones bien graves, sino inquieto, incómodo. Varias veces volvió los ojos hacia el acusado con una inquietud visible. Sin embargo, con las 2 manos apoyadas en la barra, relató los incidentes en que había estado mezclado, su persecución a través de Europa, su llegada a América. Se le escuchaba con avidez, cual se escucharía el relato de las aventuras más apasionantes, pero hacia el final, habiendo hecho alusión a sus entrevistas con Arsenio Lupin, en 2 ocasiones se detuvo como si estuviera distraído, indeciso. Era evidente que algún otro pensamiento le obsesionaba. Entonces el presidente dijo: «Si se siente usted enfermo, sería mejor interrumpir su testimonio». No. Solamente que... Se calló, miró larga y profundamente al acusado y luego dijo: «Pido autorización para examinar al acusado más de cerca. Hay un misterio en esto que es preciso que yo esclarezca». Se acercó, lo observó más largamente todavía, con toda su atención concentrada, y luego regresó al estrado de los testigos y desde allí, con un tono un tanto solemne, anunció: «Señor presidente, yo afirmo que este hombre que está aquí frente a mí no es Arsenio Lupin». Un enorme silencio acogió esas palabras. El presidente, sorprendido en un principio, exclamó: «¿Pero qué dice usted? ¿Usted está loco?». El inspector afirmó con tranquilidad: «A primera vista, uno puede dejarse convencer por un parecido que existe. En efecto, yo lo confieso, pero basta echarle una segunda mirada para descubrir el error. La nariz, la boca, los cabellos, el color de la piel, en fin. Yo digo, este no es Arsenio Lupin. Y no digamos los ojos. ¿Ha tenido jamás él esos ojos de alcohólico?». Veamos. Explíquese usted. ¿Qué pretende usted, testigo? ¿Acaso lo sé yo? Habrán puesto en su lugar, a menos que no se trate de un cómplice». Se escucharon entre el público gritos, risas y exclamaciones que provenían de todas partes en medio de ese inesperado golpe teatral. El presidente dio orden que comparecieran el juez de instrucción, el director de la Santé y los guardianes, y suspendió la audiencia. Al reanudarse la vista de la causa,
el señor Bouvier y el director de la prisión, en presencia del acusado, declararon que no existía entre aquel hombre y Arsène Lupin más que un vago parecido en los rasgos personales. Pero, entonces, ¿quién es este hombre?, exclamó el presidente. ¿De dónde viene y cómo se encuentra en las manos de la justicia? Comparecieron los dos guardias de la Santé. En una sorprendente contradicción identificaron al detenido uno tras otro como el hombre de cuya vigilancia habían sido encargados. El presidente respiró, pero uno de los guardianes añadió: Sí, creo enteramente que es él. ¿Cómo cree usted? Caramba, yo apenas si lo he visto. Me lo entregaron por la noche y desde hace 2 meses ha permanecido con la cara vuelta hacia la pared. Pero, ¿y anteriormente a esos 2 meses? Antes no ocupaba la celda 24. El director de la cárcel aclaró este punto diciendo: Hemos cambiado de celda al detenido después de su intento de fuga. Pero usted, señor director, ¿lo ha visto durante esos 2 meses? No he tenido ocasión de verlo. Se mantenía quieto y tranquilo. ¿Y ese hombre que está ahí, no es el detenido que le fue entregado a usted? No. Entonces, ¿quién es? Yo no podría decirlo. Entonces nos encontramos ante un caso de sustitución que se habría efectuado hace 2 meses. ¿Cómo se explica usted eso? Me parece imposible. Entonces, viendo su causa perdida, el presidente se volvió hacia el acusado y con voz conciliadora le dijo: Veamos, acusado, ¿puede usted explicarme cómo y desde cuándo se encuentra en manos de la justicia? Se hubiera dicho que el tono benevolente desarmaba la desconfianza o estimulaba el entendimiento en aquel hombre. Trató de responder. Por último, hábil y suavemente interrogado, logró reunir y pronunciar algunas frases de las que resultaba principalmente esto: 2 meses antes había sido llevado a la prisión central de París. Había pasado allí una noche y una mañana. Poseía una suma de 75 céntimos y había sido puesto en libertad, pero cuando atravesaba el patio de la prisión, 2 guardias lo apresaron por los brazos y lo condujeron hasta el coche carcelario. Desde entonces había estado viviendo en la celda 24, donde no se sentía desgraciado. Le daban bien de comer, no dormía del todo mal, pero ello no había protestado. Todo eso parecía verosímil. En medio de las risas y de una gran efervescencia del público, el presidente aplazó la sesión a fin de realizarse una investigación suplementaria. Inmediatamente la investigación dio por resultado este hecho consignado en el expediente del registro del preso. 8 semanas antes, un individuo llamado Baudru Desiderio había dormido en la prisión central. Puesto en libertad a la mañana siguiente, abandonaba la prisión a las 2 de la tarde, pero ese mismo día, a las 2 de la tarde y después de ser interrogado por última vez, Arsène Lupin salía de la oficina de interrogatorios y volvía a la Santé en el coche carcelario. ¿Habían cometido un error los guardianes? ¿Acaso, confundidos por el parecido en un momento de falta de atención, habían sustituido a su preso por este hombre? Para ello
era preciso que hubieran puesto en todos una confianza que sus órdenes de servicio no permitían suponer. ¿La sustitución había sido preparada por anticipado? Además, que la disposición de los lugares donde se produjo hacía que eso resultara casi irrealizable. También hubiera sido necesario en tal caso que Boudreau fuese cómplice y que se hubiera hecho detener con el preciso objeto de sustituir a Arsène Lupin. Pero entonces, ¿por qué milagro semejante plan, fundado únicamente sobre una serie de posibilidades inverosímiles, de coincidencias fortuitas y de fabulosos errores, había podido tener éxito? Desiderio Boudreau fue llevado al servicio antropométrico. Ninguna ficha de las existentes allí correspondía a sus señas. Por lo demás, se encontró fácilmente su huella en otros lugares, en Courbevoie, en Asnières y Le Vallot. Era conocido. Vivía de la limosna y dormía en una de esas chozas de traperos que se amontonan cerca de las barreras de las Ternes. Sin embargo, desde hacía un año había desaparecido. ¿Lo había contratado Arsène Lupin? Nada daba pie para creerlo. Y aunque hubiera sido así, no por ello se hubiera logrado saber más sobre la fuga del prisionero. El prodigio continuaba siendo el mismo. De las 20 hipótesis con las que se intentaba explicar el hecho, ninguna resultaba satisfactoria. De lo que no había duda era de la evasión en sí misma, una evasión incomprensible, impresionante, en la cual el público, lo mismo que la justicia, veía el esfuerzo de una larga preparación, un conjunto de actos maravillosamente eslabonados unos a otros y cuyo desenlace justificaba la orgullosa predicción de Arsène Lupin al decir: «Yo no asistiré a mi proceso». Al cabo de un mes de minuciosas investigaciones, el enigma continuaba manteniendo el carácter de indescifrable, pero no por ello se podía mantener preso indefinidamente a aquel pobre diablo de Boudreau. El procesarlo habría resultado ridículo, porque ¿qué cargos existían contra él? La orden de ponerlo en libertad fue firmada por el juez de instrucción, pero el jefe de seguridad resolvió establecer en torno a él una vigilancia activa. Esta idea provino de Ganimard. Según su punto de vista, no existían ni complicidad ni casualidad. Boudreau era solo un instrumento al cual Arsène Lupin había utilizado con su extraordinaria habilidad. Una vez que Boudreau estuviese libre, siguiéndole a él, se llegaría hasta Arsène Lupin, o, cuando menos, hasta alguno de su banda. Se nombró para auxiliar a Ganimard a los dos inspectores Folenfant y Ducy, y una mañana de enero, con tiempo brumoso, las puertas de la prisión fueron abiertas para dejar libre a Desiderio Boudreau. Al principio pareció torpe de movimientos y caminaba como quien no tiene ideas muy precisas sobre el empleo que dará a su tiempo. Siguió por la calle de la Santé y la calle Jacques. Antes la tienda de un trapero se quitó la americana y el chaleco, vendió por unas pocas monedas de cobre y, volviendo a ponerse americana, continuó su marcha. Atravesó el Sena. El Châtelet se le adelantó un ómnibus. Intentó subir a él, pero no había lugar. El cobrador le aconsejó que tomase un número para esperar su vez y entró en la sala de espera. En ese momento, Ganimard
llamó a sus dos ayudantes para que se situaran junto a él y sin apartar su vista de las oficinas de los ómnibus, le dijo con premura: «Paren ustedes un coche, no, mejor dicho, dos. Es más prudente. Yo iré con uno de ustedes y les seguiremos». Los hombres obedecieron. Mientras tanto, Woodgood no aparecía a la vista. Ganimard se adelantó. No había nadie en la sala. «¡Pero qué idiota soy!», murmuró Ganimard. «Me olvidé que había otra salida». En efecto, la oficina se comunicaba por un pasillo interior con otra oficina situada en la calle Martín. Ganimard se apresuró. Llegó exactamente a tiempo para divisar a Woodgood subiendo a la imperial del ómnibus de la línea Batignolles a Jardin-des-Plantes, que en ese instante daba la vuelta a la esquina de la calle Rivoli. Echó a correr y alcanzó el ómnibus, pero los dos agentes se habían perdido atrás. Quedaba él solo para proseguir la persecución. Enfurecido, estuvo a punto de agarrar a Woodgood por el cuello sin más ceremoniales. ¿Acaso no era como premeditación y valiéndose de un truco ingenioso que aquel supuesto imbécil le había separado de sus ayudantes? Observó a Woodgood. Este dormitaba sobre el asiento mientras su cabeza oscilaba de un lado al otro. Con la boca ligeramente entreabierta, su rostro tenía una increíble expresión de estupidez. No, aquel no era un enemigo capaz de jugársela al viejo Ganimard. El azar había estado de parte de él. Eso era todo. En la encrucijada de las galerías Lafayette, el hombre saltó del ómnibus y subió al tranvía Muet. Siguió por el Boulevard Haussmann y la avenida Victor Hugo. Woodgood bajó delante de la estación de la Muet y con paso tranquilo se internó en el bosque de Bolonia. Pasaba de un camino a otro, regresaba de nuevo y volvía a alejarse. ¿Qué buscaba? ¿Tenía algún objetivo? Después de una hora de esas andanzas, parecía desorientado y cansado. De hecho, al divisar un banco, se sentó en él. El lugar situado no lejos de Auteuil, al borde de un pequeño lago escondido entre los árboles, estaba absolutamente desierto. Transcurrió una media hora. Impaciente, Ganimard resolvió entrar en conversación. Por tanto, se acercó y tomó asiento al lado de Woodgood. Encendió un cigarrillo, trazó sobre la arena unos círculos con la punta de su bastón y luego dijo: «No hace calor, ¿verdad?». Hubo silencio, y de pronto el silencio fue roto por una explosión de risa. Era una risa alegre, feliz, la risa de un niño al que le hubiese atacado la locura de reír y no pudiera contenerse. De manera clara y real, Ganimard sintió que se le erizaban los pelos del cuello sobre el cuero de su cráneo. Aquella risa infernal que él conocía tan bien. Con ademán brusco, agarró a aquel hombre por las solapas de la americana y le miró profunda, violentamente, con mayor intensidad aún de lo que lo había mirado en la audiencia, y en verdad ya no era aquel mismo hombre que él había visto allí. Era aquel hombre, pero al propio tiempo era el otro hombre, el verdadero. Ayudado por una voluntad cómplice,
Volvía a recobrar la vida ardiente de sus ojos. Había rellenado la delgadez del rostro. Se le veía la carne sobre la epidermis, con la boca real a través del rictus que la deformaba. Eran los ojos del otro, la boca del otro, y era, sobre todo, su expresión aguda, vívida, burlona, espiritual, tan clara y tan joven. «Arsène Lupin, Arsène Lupin», balbuceó. Y súbitamente, apoderándose de él la rabia, le apretó la garganta con sus manos e intentó derribarle. A pesar de sus 50 años, poseía aún un vigor poco común, mientras su adversario parecía hallarse en bastante mala situación. Y además, ¡qué golpe maestro si lograba dominarle y detenerle! La lucha fue breve. Arsène Lupin se defendió con facilidad y con igual prontitud que había sido atacado, hizo que Ganimard largara a su presa. El brazo derecho de éste colgaba inerte, entorpecido. Si en el muelle de los orfebres les enseñaran la lucha del jiu-jitsu, declaró Lupin, entonces sabrías que este golpe se llama Udi-Shishiki en japonés. Y luego añadió fríamente, un segundo más y te hubiera roto el brazo y con ello hubiera tenido solo las que me merecía. ¿Cómo es posible que tú, un viejo amigo a quien estimo y ante el cual aparto el velo de mi incógnito espontáneamente, abuses de mi confianza? Eso está mal. Y bien, ¿qué es lo que te trae aquí? Ganimard callaba. Esta fuga, de la cual él se consideraba responsable, ¿acaso no había sido él quien con su testimonio sensacional había inducido a la justicia al error? Esta evasión le parecía el hecho más vergonzoso de su carrera. Una lágrima rodó por su rostro hasta su bigote gris. «Vaya, por Dios, Ganimard, no te disgustes. Si tú me hubieras hablado, yo me las habría arreglado para que otro hablase. Veamos, ¿podía yo admitir que condenaran a Desiderio Boudreau? Entonces, ¿eras tú el que estaba allí? ¿Y eres tú el que está aquí?», murmuró Ganimard. «Yo, siempre yo, únicamente yo. ¿Es eso posible? Oh, no hay necesidad de ser un brujo. Basta, cual lo dijo ese magnífico presidente, prepararse durante una docena de años para estar ya dispuesto para todas las eventualidades. Pero tu rostro, tus ojos. Comprenderás muy bien que si yo trabajé 18 meses en Luis como el doctor Altier, no fue por amor al arte. Pensé que aquel que un día tendría el honor de llamarse Arsène Lupin debía sustraerse a las leyes ordinarias de la apariencia y de la identidad. La apariencia, pues ésta se modifica a capricho de uno mismo. Una determinada inyección hipodérmica de parafina hincha la piel en el lugar escogido. El ácido pirogálico se transforma en moecano. El jugo de celedonia grande te pone manchas y tumores del efecto más feliz. Tal procedimiento químico actúa sobre el crecimiento de tu barba y de tus cabellos, y tal otro sobre el sonido de tu voz. Y suma a todo esos 2 meses de régimen alimenticio en el que la celda número 24 unos ejercicios 1000 veces repetidos para abrir mi boca con arreglo a este rictus. Para llevar la cabeza conforme a esta inclinación,
y mi espalda con arreglo a esta curva. Y por último, 5 gotas de atropina en los ojos para hacerlos hoscos y bajos. Y ya está hecho el truco. Yo no concibo que los guardias. La metamorfosis fue progresiva. No pudieron observar la evolución cotidiana, pero ¿y Boudreau? Boudreau existe. Es un pobre inocente a quien conocí el año pasado y que verdaderamente no deja de presentar una cierta analogía de rasgo conmigo. En previsión de verme detenido, cosa siempre posible, yo le he puesto a buen recaudo, y desde el primer momento me dediqué a discernir los puntos de semejanza que nos separaban para atenuarlos en mí al punto que fuera posible. Mis amigos le hicieron pasar una noche en la prisión central, de manera que saliera poco o más o menos a la misma hora que yo, y que la coincidiese fuese fácil de comprobar, porque, tenlo en cuenta, era preciso que se volviera a encontrar la huella de su paso, sin lo cual la justicia se hubiera preguntado quién era yo. De modo que presentándoles a ese excelente Boudreau era inevitable, ¿entiendes? Inevitable que pasasen por encima de él y que a pesar de las dificultades insuperables de una sustitución prefiriesen creer en la sustitución más bien que confesar su ignorancia. Sí, en efecto, murmuró Ganimard. Y además, agregó Arsène Lupin, yo tenía entre mis manos un triunfo formidable, una carta maquinada por mí desde un principio, la espera en que todo el mundo estaba de mi fuga. Y he ahí el gran error en que ustedes han caído, tú y los otros, en esta partida apasionante que la justicia y yo habíamos entablado y en la que se jugaba mi libertad. Ustedes habían supuesto, una vez más, que yo procedía por fanfarronería, que yo estaba embriagado por mis éxitos como un joven inexperto, pero yo, Arsène Lupin, ¿iba acaso a sentir semejante debilidad? Y al igual que con el asunto de Cahorn, usted no se han dicho desde el momento en que Arsène Lupin grita a los 4 vientos que se evadirá, es que tiene razones para creerlo así. Pero diablos, comprende de una vez que para fugarme, sin fugarme, era preciso que se creyera desde un principio y por anticipado de esa fuga, que este fuese un artículo de fe, una convicción absoluta, una verdad resplandeciente como el sol. Y eso fue por mi voluntad. Arsène Lupin se fugaría, Arsène Lupin no asistiría a su proceso. Y cuando tú te levantaste para decir, ese hombre no es Arsène Lupin, habría sido natural que todo el mundo no creyera inmediatamente que yo no era Arsène Lupin. Si una sola persona hubiera dudado, si una sola hubiera emitido esta simple limitación, y si en efecto fuese Arsène Lupin, en el mismo instante yo habría quedado perdido. Bastaba inclinarse sobre mí, no con la idea que yo no era Arsène Lupin, como tú lo hiciste, tú y los demás, sino con la idea de que yo podía ser Arsène Lupin y a pesar de todas mis precauciones habría sido reconocido. Pero yo estaba tranquilo. Lógicamente, nadie podía tener esa sencilla y pequeña idea. De pronto, tomó la mano de Ganimard. Vamos, Ganimard, confiesa que 8 días después de nuestra entrevista en la prisión de la Santé, me esperaste a las 4 en tu casa, conforme yo te había rogado que lo hicieras. ¿Y tu coche carcelario? Dijo Ganimard, evitando responder a la pregunta de Arsenio. Era un engaño.
Fueron mis amigos que reconstruyeron ese carruaje viejo y fuera de uso, con el cual intentaban dar el golpe, pero yo sabía que eso era irraciable, sin la ayuda de una serie de circunstancias excepcionales, solamente que me pareció útil al llevar a cabo ese intento de evasión y darle la mayor publicidad. Una primera fuga audazmente combinada daría a la segunda el valor de una fuga realizada por anticipado. De modo que el cigarro puro estaba perforado por mí, lo mismo que el cuchillo, y las notas estaban escritas por mí, y la misteriosa corresponsal, ella y yo, éramos uno solo. Yo escribo con todos los tipos de letra a voluntad. Ganimard reflexionó un instante y objetó: ¿Cómo puede ser que en el servicio antropométrico, cuando tomaron la ficha de Bourdieu, no hayan advertido que coincidía con la de Arsenio Lupin? La ficha de Arsenio Lupin no existe. Vamos, o cuando menos es falsa. Es una cuestión que yo he estudiado a fondo. El sistema Bertillon lleva en primer lugar la señal visual, y bien ves que no es infalible. Y seguidamente la señal es conforme a las medidas de la cabeza, de los dedos, de las orejas, etc. Contra eso, nada hay que hacer. Y entonces, fue preciso pagar. Antes mismo de mi regreso de América, uno de los empleados del servicio aceptó cierta suma por inscribir una falsa medida en el comienzo de mi medición, y con eso es suficiente para que todo el sistema quede desorganizado, de forma que una ficha es clasificada en una caja diametralmente opuesta a aquella en la cual debiera estar. La ficha de Bourdieu no podía, pues, coincidir con la ficha de Arsenio Lupin. Se produjo un silencio y luego Ganimard preguntó: ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Ahora?, exclamó Lupin. Voy a descansar, seguir un régimen de sobrealimentación y poco a poco volver a ser yo mismo. Está muy bien el ser Bourdieu o cualquier otro, cambiar de personalidad como de camisa y escoger su apariencia, su voz, su mirada, su escritura, pero llega el momento en que uno no se reconoce a sí mismo con todo ello, y eso resulta demasiado triste. Actualmente experimento lo que debe de experimentar el hombre que ha perdido su sombra. Voy a buscarme a mí mismo de nuevo y a encontrarme. Se paseó de arriba abajo. A la luz del día se mezclaba un poco de oscuridad. Se detuvo frente a Ganimard. Ya no tenemos nada más que decirnos, creo yo. Sí, respondió el inspector. Yo quisiera saber si tú revelarás la verdad sobre tu fuga, el error que yo he cometido. Oh, nadie sabrá jamás que fue Arsenio Lupin el que fue puesto en libertad. Tengo demasiado interés en acumular en torno a mí las tinieblas más misteriosas para dejarle a esta fuga el carácter de haber sido casi milagrosa. Así pues, no temas nada, mi buen amigo, y adiós. Voy a cenar fuera esta noche, y no me queda sino tiempo para ir a vestirme. Y yo, que te creía tan ansioso de descanso. Por desgracia, hay obligaciones mundanas a las cuales uno no puede sustraerse. El descanso comenzará mañana. Entonces, ¿a dónde vas a cenar? A la Embajada de Inglaterra. Y así se cuenta y se vuelve a contar este capítulo
de nunca acabar. Fifi la Cuentacuentos agradece tu escucha. Confía en que esta narración haya sido de tu agrado y te invita a suscribirse a su canal para que cada domingo de sus estrenos puedas disfrutar.